¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Universo Hispano. Muchas gracias por seguirnos. Ya sabéis que nuestro cometido es, o nuestra pretensión, poner en valor todo lo que España y la hispanidad ha aportado y seguimos aportando a la cultura universal. Así que nada, saludos a España y a todos nuestros amigos de Hispanoamérica. Hoy vamos a hablar de un tema bastante apasionante, porque no se habla mucho en particular del tema que vamos a tratar hoy. Empezaremos por hablar de los conquistadores. Los conquistadores, bueno, está muy machacado el tema, todo el mundo conoce o todos conocemos a Hernán Cortés, a Pizarro, a Núñez de Balboa, etc. Pero también había muchos otros conquistadores anónimos, por así decirlo, que no eran conocidos. Y dentro de esos conquistadores estaban las conquistadoras, que es a lo que os decía hace un momentito, que es un tema que no ha tocado mucha gente. Y ya que está tan de moda el tema del empoderamiento de la mujer, vamos a poner un ejemplo de una mujer con bastante valor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es imaginarnos el contexto del inicio del siglo XVI. Acabamos de descubrir, los españoles, un mundo cuya magnitud desconocemos. Sabemos que es muy grande, pero no sabemos hasta dónde llega. Solo sabemos que al parecer alberga inmensas riquezas. Aquí en España somos ya una gran potencia. Hemos derrotado a los moros en la península, hemos terminado la reconquista, por así decirlo, y a los franceses en suelo italiano. Sin embargo, nuestra población es escasa, llegando a unos 8 millones de habitantes más o menos. Y luego nos enfrentamos a la pobreza, que esto en parte es debido a que la guerra cuesta dinero, como hoy, exactamente igual que hoy. Y para muchos españoles, la vida está marcada por la limitación. Os quiero poner un poco en contexto, como veis, os doy información de lo que es para plantearnos o imaginarnos una estampa, una imagen, una fotografía de aquel siglo XVI. Vale, la vida está marcada por la limitación. ¿Por qué? ¿Por qué limitación? Nos encontramos a muchos hidalgos empobrecidos, o sea, que solo tienen el apellido, por así decirlo, solo tienen su linaje. Campesinos sin fortuna ni perspectivas en una sociedad estamental y muy rígida. Era muy difícil salir de ahí, costaba mucho. América, por otro lado, parece ofrecer promesas ilimitadas, no solo de riquezas. Esto es importante señalarlo para ponernos en la mentalidad de alguien del siglo XVI. No solo de riquezas, sino especialmente de honor y fama, que son los verdaderos impulsores, el verdadero motor de la cultura española de aquel siglo. Dicho esto, que ya nos hemos puesto en un contexto, vamos a ver el tema de las conquistadoras. ¿Cuál era la naturaleza de esas mujeres? ¿Cómo eran? Pues mirad, existieron mujeres de diversos perfiles. La mayoría se unió a sus esposos para establecerse al final como encomendadoras. Al llegar, algunas se encontraron a sus esposos fallecidos también y optaron por fundar conventos donde recluirse o retirarse. Otras establecieron casas de citas en busca del esposo adecuado. Así, una suerte de Tinder, me imagino, de esos años. Y sin faltar al respeto. Y sin embargo, destacaremos el caso de una mujer fascinante. Entre otras muchas. Había muchos y hay muchos ejemplos y haremos más programas con más ejemplos. Pero el de hoy nos vamos a referir a Inés Suárez. A ver, ¿por dónde empezamos? A Inés Suárez se le conoce como la conquistadora de Chile. Nacida en Plasencia en 1507, era hija ilegítima de una familia pobre, bastante pobre. Y desde joven se ganó la vida como costurera. Sí, como costurera, y contrajo matrimonio con un aventurero igualmente pobre, algo muy normal, que era Juan de Málaga, quien partió hacia América con Pizarro, pues en busca de fortuna, como hemos hablado, que hacían muchos en busca de una nueva suerte que aquí no encontraban, o de suerte simplemente. Juan había prometido regresar, pero los años pasaron y no había respuesta. No había respuesta a las numerosas cartas que mandaba Inés. Sin embargo, Inés
decidió solicitar licencia real e irle a buscar. Y viajó a las Indias en busca de su marido, de su esposo. Pero, sin embargo, lo que se encontró allí, que era también, por otro lado, bastante normal, fue su tumba. Había fallecido luchando pues al lado de Pizarro. Así pues, Inés se encontró sola y pobre, o sea, sin un duro allí, pues como se suele decir, con una mano delante y otra detrás. No obstante, al ser viuda de soldado, las autoridades de Cuzco le otorgaron una encomienda de indios y tierras cultivables. Fue durante este tiempo cuando conoció a un vecino encomendero, que no era otro que Pedro de Valdivia, quien había sido maestre de campo de Pizarro. Entre ellos surgió el amor, aunque su relación causó un gran escándalo en la ciudad, ya que Valdivia estaba casado con una dama que aún residía en España. Poco después surgió una oportunidad para Valdivia: liderar una expedición a Chile, una región que había sido difícil hasta el momento, ya que los españoles habían sido constantemente rechazados. Les estaba costando mucho entrar en aquella zona. Se embarcaron en la aventura. Empezamos con 1000 porteadores indígenas, 8 españoles, Valdivia y, por supuesto, Inés, quien logró unirse a la expedición como criada de su amante, por así decirlo, a pesar de la oposición de Pizarro. A lo largo del viaje, la expedición se vio reforzada por la incorporación de más españoles. Inés desempeñó un papel activo, fundamental en la expedición. Cuidaba de los heridos, encontraba agua en pasajes desérticos y actuaba como informante para Pedro de Valdivia. La hazaña resultó exitosa. Después de varios enfrentamientos con los indígenas, en febrero de 1541, Valdivia estableció la ciudad de Santiago. Sin embargo, decidió, sin descanso prácticamente, decidió adentrarse aún más hacia el sur y dejó a Inés al mando de una pequeña guarnición cuidando el campamento de 50 hombres, campamento que estaba en Santiago. Entonces ocurrió algo dramático, pues de repente, a las puertas de este campamento que hemos comentado, aparecieron 8000 indígenas decididos a acabar con los españoles, a aniquilarlos y liberar a 7 caciques o 7 jefes indígenas que habían sido capturados por los españoles. La batalla, ni qué decir, que fue feroz. El soldado Pedro Mariño de Lovera relata con admiración la valentía y determinación de Inés. Como empezase a salir la aurora y anduviese la batalla muy sangrienta, comenzaron también los 7 caciques que estaban presos a dar voces a los suyos para que los socorriesen. Oyó estas voces doña Inés Suárez y, tomando una espada en las manos, se fue determinadamente para ellos. Y dijo a los 2 hombres que los guardaban, llamados Francisco Rubio y Hernando de la Torre, que matasen a los caciques antes que fuesen socorridos de los suyos. Y diciéndole Hernando de la Torre, más cortado de terror que con bríos para cortar cabezas: «Señora, ¿de qué manera los tengo yo de matar?». Respondió ella: «De esta manera». Y desenvainando la espada, los mató a todos con tan varonil ánimo como si fuera un Roldán o un Cid. Habiendo, pues, esta señora quitado las vidas a los caciques, dijo a los 2 soldados que los guardaban que, pues no habían sido ellos para otro tanto, hiciesen siquiera otra cosa, que era sacar los cuerpos muertos a la plaza para que, viéndolos así, los demás indios cobrasen temor de los españoles. Eso se puso luego en ejecución, saliendo los 2 soldados a pelear en la batalla, la cual duró gran parte del día, corriendo siempre sangre por las heridas que se recibían de ambos bandos. Viendo doña Inés Suárez que el negocio iba de rota batida y se iba declarando la victoria por los indios, echó sobre sus hombros una cota de malla y de esta manera salió a la plaza y se puso delante de todos los soldados, animándolos con palabras de tanta ponderación que eran más de un valeroso capitán hecho a las armas que de una mujer ejercitada en su almohadilla. Pedro Mariño de Lovera. Bueno, como veis, los españoles salieron victoriosos de aquella batalla, elevando a Inés a la categoría de celebridad. Sin embargo, también marcó el fin de su amor. La fama también marcó el fin de su amor, el que fuera conocida. El virrey, al conocer el romance, forzó a Valdivia a separarse de ella. Así,
tiempo después, Inés acabó uniendo su destino con el de Rodrigo de Quiroga, uno de los más destacados capitanes del reino, quien eventualmente se convertiría en gobernador de Chile. Por otro lado, Valdivia, aunque intentó reunirse con su esposa en España, nunca logró hacerlo. El conquistador encontró su trágico final en 1553, a manos de los indios mapuches. Bueno, pues como podéis comprobar, una historia apasionante la de Inés Suárez, con valor, arrojo, valentía, se fue sola y lo consiguió. Consiguió conseguir esa prosperidad que se buscaba en tierras americanas. Y como ella, hay muchas más historias que probablemente abordaremos en más programas. Nada, animaros a que os suscribáis a nuestro canal y que sigáis apoyando y difundiendo la historia de España. Bueno, vamos hoy con mi sección favorita, donde os vamos a presentar los trabajos que hemos venido haciendo a lo largo de estos años. En este caso, hoy os vamos a mostrar tercios, el Frente Hispánico, que podéis encontrar en nuestra tienda en www.lasinfoniadeluro.es. 14 capítulos escritos por los mejores del género: José Javier Esparza, Carlos Canales Torres, José María Blanco Núñez, etc. El corte que os vamos a poner hoy, porque aparte de estos 14 capítulos, la obra está acompañada de una banda sonora original hecha exclusivamente para poner música a la historia de estos grandes héroes y de sus gestas. Hoy os vamos a poner un corte que es El Gran Capitán. No hace falta presentación, ¿verdad? Bueno, es el origen y su aportación fue decisiva al desarrollo posterior de los tercios. Está escrito por José María Blanco Núñez, almirante de la Armada, un maestro entre maestros. Esperamos que os guste y nada, nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias por apoyar la historia de España.